Hola emprendedores, ¿quieres iniciar este 2023 con un despacho de importación ágil y evitar las multas? En el video del día de hoy te muestro cómo. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vera. Si ustedes tienen un envío cuyo valor de sus productos superan los $2,000, recuerden que estamos obligados a realizar un despacho anticipado. Por eso es muy importante que nosotros consideremos esta información. Para el video del día de hoy voy a tomar como ejemplo a DHL. ¿Por qué es importante que nosotros realicemos los despachos anticipados? Porque como importadores, al no realizarlo, nosotros vamos a asumir una multa. Recordando que para el 2023 la UIT está fijada en 4.950 soles, por lo que nos correspondería pagar una multa si nos autoliquidamos de 495 soles o si la SUNAT nos notifica a nosotros de 990 soles. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, si nosotros trabajamos con el courier con el que ustedes quieran trabajar, UPS, FedEx o DHL, recuerden que es tu proveedor el que te envía el número de seguimiento o tracking number y es nuestra obligación como usuarios ponernos en contacto con estas empresas courier. ¿Para qué? Para poder agilizar todo lo que es nuestro proceso de importación y no caer en sobrecostos. No esperen a que estas empresas los contacten porque de repente no lo hace, tal vez hay algún dato mal consignado y pueden generarse algunas demoras. Entonces, una vez que nosotros tenemos el número de seguimiento, nosotros podemos ponernos en contacto, en este caso a través de DHL, a través del correo, enviándole toda la información de nuestro despacho y nosotros simplemente vamos a estar a la espera de que nuestra mercadería llegue. Recuerden que para este 2023 DHL tiene un nuevo tarifario. Si todavía no lo sabes, te voy a dejar el enlace en el video. Entonces, para tener un despacho ágil de importación, lo primero es que nosotros debemos ir llenando toda esta información. Para DHL tenemos el anexo 2, donde vamos a llenar nuestros datos si somos una persona jurídica o también si somos unas personas naturales las que estamos realizando el proceso de importación. Además de ello, vamos a realizar todo lo que es una traducción de factura, que no es otra cosa más que vamos a hacer es detallar qué productos estamos trayendo, cuál es la marca, cuál es el modelo, material, características, uso y función de los productos para que se pueda realizar una correcta declaración. Además de ello, debemos rellenar todo lo que son estos formatos donde nosotros enviamos toda la información respecto a nuestro proveedor y respecto a los medios de pago realizados. Nosotros, al realizar una importación superior a los $2,000, esta se tiene que realizar con un mandato electrónico, recordando que nosotros podemos trabajar con el courier o con un agente de aduanas. Además de ello, como vamos a superar los $2,000, nosotros vamos a pagar tributos. Por eso es muy importante que previamente nosotros le notifiquemos a DHL cómo queremos trabajar el tema de los tributos. Si vamos a trabajar con una garantía previa, si vamos a trabajar a crédito con DHL o vamos a realizar el pago a sus cuentas respectivas. Teniendo toda esta información completa, nosotros vamos a tener un despacho ágil, sea cual sea el courier que ustedes elijan. Si todavía no saben realizar el mandato electrónico, también les voy a dejar el enlace del video donde les muestro paso a paso cómo realizar su despacho. Así que no se olviden, este 2023 a evitar todo lo que es el tema de multas y si tu importación supera los $2,000, recuerda que tienes que hacer un despacho anticipado. Si deseas los servicios de agenciamiento de aduana, puedes escribirme a mi correo que te voy a dejar la información en la cajita de comentarios. Gracias.